la clase de hoy crearemos la cimentación de una casa tradicional y para ello utilizaremos zapatas aisladas, vigas centradoras y zapatas corridas. Hola, muy buenas, bienvenida a la clase número 4 de ArchiCAD. Bueno, lo que vamos a ver hoy es la cimentación del estado actual de la casa tradicional. Para ello nos vamos a ir del modelo 3D a nuestra hoja de trabajo de casa tradicional. En este dibujo que nosotros incorporamos de DWG, lo que vamos a ver es el tipo de cimentación que vamos a utilizar. Lo tenemos en este dibujo de aquí. Vemos que hay unas líneas de ejes estructurales verticales y unas líneas de eje estructurales horizontales que nos van a ayudar bastante. Y vemos qué tipo de cimentación. Tenemos unas zapatas aisladas, tenemos unas vigas centradoras y luego tenemos una zapata corrida perimetral. Una zapata corrida que empieza con una cota de cimentación a menos 0,65 y termina a menos 1,45 porque hay un desnivel en el terreno. Por lo tanto, nosotros representaremos un desnivel en la zapata también. Aquí en la sección podemos ver estos elementos, como tenemos la zapata aislada con su viga centradora, la podemos localizar ahí, y luego tenemos esa zapata corrida perimetral a menos 0,65, lo tenemos ahí indicado en planta, en nuestra hoja de referencia, en nuestra hoja de trabajo. Si nos vamos a esa zapata y medimos con la tecla M, vemos que esa distancia es de 650 milímetros. Por lo tanto, esa cara superior es donde nos va a empezar nuestra zapata. Lo mismo pasa en esta otra zapata. Esta otra zapata, si nosotros medimos con la tecla M y pinchamos ahí, pinchamos en la cara superior, nos da 1450. Por lo tanto, esa cota va a empezar a menos 1450. Bien, entonces ese desnivel lo tenemos reflejado ahí. Vemos que hay un desnivel desde menos 1450 hasta menos 650 milímetros. Por lo tanto, en la planta vemos toda esa zapata corrida que nosotros vamos a tener que empezar a proyectar. Nos vamos a nuestra planta baja y lo que vamos a hacer ahora es asegurarnos de que la combinación de capas es la correcta. Ya sabemos cómo se abre esa ventana flotante, con control L, nos vamos a capas y en la combinación de plantas nos tenemos que asegurar de ocultar de momento el terreno y paisaje general y terreno y paisaje terreno, lo actualizamos y le damos a OK para que no nos moleste a la hora de trabajar. Lo único que tenemos aquí son unas líneas en 2D que teníamos en la capa de ArchiCAD y de momento no nos van a molestar. Vamos a activar nuestra referencia para trabajar de una forma más sencilla. Vamos a movernos la referencia a ese punto de ahí abajo. Recordamos, siempre movemos la referencia al modelo, nunca el modelo a la referencia. Nos vamos al icono de referencia, al desplegable, arrastrar referencia. Vamos a elegir un punto de referencia que puede ser la cubierta, que también la tenemos representada en el plano de situación, así que nos lo vamos a mover a esa esquinita superior derecha y ahora, pues con la ayuda, por ejemplo, de los ejes de estructura, lo que vamos a hacer un momento es vamos a desplegar otra vez para arrastrar la referencia y con los ejes de estructura nos vamos a mover ese eje desde abajo hasta arriba para ajustar la planta de cimentación al modelo donde yo voy a empezar a trabajar. Bien, una vez tenemos esto ajustado, lo que tenemos que empezar es con nuestras zapatas. Ya tenemos esas zapatas localizadas en todo el perímetro y vamos a empezar con las zapatas aisladas, que son las más facilitas, compuestas por una pequeña losa y un muro de ladrillo. Nos vamos a la izquierda, pinchamos en la herramienta losa o forjado, vamos a decirle que lo queremos dibujar, que va a estar en la capa de estructuras y carga, que lo vamos a dibujar con un polígono, que vamos a empezar desde la cota superior, ya sabemos que podemos elegir. Le vamos a decir si es un compuesto o un macizo, en este caso le vamos a decir que sea un macizo, de un material, por ejemplo, de hormigón armado estructural, para lo que viene siendo el núcleo de la zapata. Luego, en las alturas, le vamos a decir qué altura queremos que tenga la zapata, en este caso va a ser una zapata de 600, y a qué cota empieza, a menos 650, desde la cara superior de la zapata, que ya lo elegimos antes. Bien, nos vamos a nuestra hoja de trabajo y dibujamos nuestro forjado pinchando en todos los puntos del perímetro.
Facilito, se nos ha dibujado, lo que pasa que tenemos la referencia encima. Si la ocultamos un segundito, vemos que ahí está dibujada perfectamente la losa de la zapata. Bien, lo siguiente que tendríamos que hacer es construir ese muro de ladrillo donde van a apoyar las viguetas y que va a formar parte de la zapata. Lo vemos ahí en sección, sería ese muro de ladrillo. Hemos visto que la zapata nos medía 600 y que nos empezaba a menos 650. Esto lo estoy haciendo con la letra M pulsada. Vamos a hacer lo mismo con el ladrillo. Vemos que el ladrillo empieza a menos 650 y que sin embargo tiene una altura, pinchamos ahí, de 250. Bien, pues ya que conocemos esos datos, vamos a empezar a modelar ese bloque de ladrillo donde van a apoyar las viguetas. Nos vamos a nuestra herramienta muro, que lo tenemos a la izquierda en diseño, nos aseguramos de que esté en estructura carga, vamos a dibujarlo con un polígono, podemos elegir si queremos hacerlo con la cara exterior del núcleo, en este caso cara exterior, si queremos que sea un macizo, un compuesto, en este caso macizo otra vez, y un material de ladrillo. Bien, ahora interesante, le tenemos que decir el espesor y también la altura. Esto es importante, va a empezar a menos 650, que es lo que habíamos visto en la sección, y ahora en la altura nos viene por defecto que nos vaya directamente hasta la planta primera, pero nosotros tenemos que clicarle a no vinculado, vuelvo a seleccionar la pestaña para que veamos despacito cómo se hace, no vinculado, y ahí le puedo dar una altura libre, no va a estar ajustado automáticamente a la altura primera. Lo hacemos de 250 y nos movemos por nuestro modelo, pinchamos ahí en la esquinita para dibujar nuestro elemento de ladrillo, que va a formar parte de la zapata. Bien, nos vamos a ir al 3D, nos vamos a acercar con el zoom y vemos que tenemos esos dos elementos que van a formar parte de la zapata, tanto el bloque de abajo como el bloque de arriba. Lo que yo voy a hacer es seleccionarlo todo y pulsar las letras Control más G para crear un solo elemento. Ahora el grupo lo tengo descompuesto, nos acordamos que si nos vamos a Alt G puedo suspender grupos o agrupar los grupos de nuevo. Por lo tanto, importante, con Control G se agrupan y con Alt G los mostramos agrupados o desagrupados. Bien, ahora vamos a copiarnos nuestra zapata con una simetría, seleccionamos el elemento, botón derecho, mover, y tenemos una opción de simetría y una opción de copia simétrica. Pinchamos en cualquier punto de la pantalla y con el Shift pulsado vamos a hacer nuestra primera copia simétrica de la zapata. Ahora pinchamos el elemento y lo único que tenemos que hacer es ajustarlo ahí en planta a nuestra referencia, que es donde lo tenemos. Bien, si quitamos la referencia podemos ver exactamente lo que hemos dibujado de una forma más clara. Lo siguiente que vamos a hacer son las vigas centradoras. Bueno, tenemos esa viga perimetral primero que haremos más tarde y luego las vigas centradoras. Nos vamos a nuestra herramienta viga, nos aseguramos de que esté en estructura y carga, vamos a elegir un material de hormigón armado estructural y ahora en las alturas vamos a ajustar las alturas que hemos visto en la sección. Esa viga centradora va a tener una altura de 300 y sin embargo su cota de nivel va a ser de menos 650, además va a tener un ancho de 300. Bueno, pues como tenemos los ejes, lo único que tenemos que hacer es pinchar en uno de los ejes, pinchar en otro eje y ya tendríamos nuestra primera viga centradora. Vamos a hacer lo mismo con la segunda y ya tendríamos nuestras vigas centradoras y nuestras zapatas aisladas. Si nos vamos al 3D, vemos que tenemos estos dos elementos construidos. Bueno, pues ahora me voy a ir a mi planta baja y voy a activar la referencia y ahora lo que tenemos que hacer es construir esa zapata poligonal, esa zapata corrida. Lo haríamos igualmente desde la herramienta viga. El problema es que si nos vamos a la sección, vemos que ese perfil, esa sección de zapata, es un poquito más compleja, no tiene una sección sencilla como simplemente un rectángulo. Para ello lo que vamos a hacer es dibujar sencillamente en 2D primero lo que viene siendo el perfil de la zapata y luego lo que queremos hacer es extrusionarlo. Ahí vemos que el perfil de la zapata es ese perímetro y lo que vamos a hacer es irnos a documentos y lo vamos a dibujar directamente en 2D, para luego extrusionarlo, como he dicho. Nos vamos a ir a la herramienta trama. Dentro de la herramienta trama nos aseguramos, bueno, puede estar en la capa de dibujo 2D, no es demasiado importante, lo vamos a hacer con un polígono y aquí podemos seleccionar el patrón de trama. O sea, por ejemplo, podemos elegir un patrón de un bloque de hormigón, en principio, luego lo cambiaremos un poquito más adelante. Eso lo dejamos como está y vamos a empezar a dibujar
el perímetro o el perfil de esta zapata, que va a ser un perfil complejo, una herramienta muy importante en ArchiCAD. Ahí terminamos de dibujar nuestra trama, es puro dibujo 2D, muy sencillito. Y ahora, bueno, vamos a continuar con otra trama. Podemos elegir, por ejemplo, un rectángulo para hacer el hormigón de la base de 50 milímetros. Lo dejamos ahí dibujado y nos faltaría el ladrillo, que también vamos a hacer un ladrillo extrusionado. Nos vamos a ir en este caso a la herramienta trama, vamos a elegir un ladrillo común y vamos a hacer ese rectángulo para dibujar ese ladrillo. Bien, lo siguiente que tendríamos que hacer es seleccionar todos estos elementos y copiárnoslo a un gestor de perfiles. ¿Cómo se hace esto? Bueno, seleccionamos todos los elementos, ya sabemos que con el Shift podemos añadir elementos a nuestra selección, añadimos también ese y le damos a Control C. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a Opciones, Perfiles complejos y Gestor de perfiles. Muy importante, se nos abre esta ventana flotante, si nosotros desplegamos vemos que hay un montón de perfiles complejos que ya nos vienen dados en ArchiCAD por defecto, con un perímetro mucho más complejo que un simple rectángulo o un simple círculo. Vamos a crear uno nuevo en este icono de aquí y le vamos a poner un nombre. En este caso yo le voy a llamar zapata a -0,65, que es como se va a llamar este perfil complejo, que luego extrusionaremos, como ya he dicho. Ahí se nos abre algo parecido a lo que es una hoja de trabajo, pero en este caso es un gestor de perfiles, y le damos a Control V para pegar si estás en Windows. Ya sabemos que si estás en Mac, si usas Mac, es un poquito distinto. Ahora nos vamos a mover ese punto hacia la X roja. La X roja es importante porque en el modelo va a ser desde donde se nos va a desarrollar todo ese perfil. Bueno, nosotros podemos cambiar ahora todas estas tramas aquí también, seleccionamos la trama y en bloque de hormigón nos podemos ir a un bloque de hormigón estructural. Podemos hacer lo mismo con el hormigón de base, lo podemos llamar hormigón en masa, por ejemplo, y ahí vamos a dejarlo en el ladrillo que nos viene por defecto. Esta altura nominal nosotros la podemos mover, pero no se nos va a representar luego en el modelo 3D. Le daríamos a guardar, luego vamos a volver un par de veces a editar este compuesto, pero de momento lo tenemos así. Estas tramas las podemos borrar, ya no nos van a servir de nada. Y esta ventana flotante a la que volveremos la vamos a cerrar de momento. Entonces ahora nos vamos a situar en nuestra planta, ya sabemos que tenemos que construir esa zapata corrida ahí en el perímetro y nos va a llegar hasta esos puntos. Se nos va a extrusionar hasta ese punto de ahí y nos va a parar hacia donde se produce el desnivel de la zapata con esa nueva zapata que es un poquito más profunda. Para saber hasta dónde tenemos que llegar con nuestra zapata, que sería ese punto de ahí, lo que vamos a hacer es ayudarnos de unas líneas auxiliares. Vamos a dibujar una línea en 2D, ahí lo tenemos en rectángulo, lo vamos a cambiar a línea arriba, en la barra horizontal, y ahora con el Shift pulsado ya sabemos que podemos hacer líneas ortogonales. Nos vamos hacia el otro punto, hacia donde va a terminar la zapata, y volvemos a dibujar una línea. Bueno, esas son líneas de referencia, no hemos construido nada de momento. Ahora nos vamos a ir a la barra de la izquierda y lo que vamos a construir son nuestras zapatas. Nos vamos a ir otra vez a opciones, perfiles complejos, y vamos a editar nuestro perfil para cambiar una cosita. Nos vamos a ir hasta abajo, vamos a buscar nuestra zapata -0,65 y en la opción de editar vamos a decirle que lo vamos a usar no lo vamos a usar con muros, sino que lo vamos a usar con vigas. Ahí podemos seleccionar en qué tipo de elementos queremos usar nuestros perfiles complejos que luego vamos a extrusionar. Por lo tanto, nos vamos a ir a diseño y ahora sí, vamos a crear una viga. Nos vamos a asegurar de que está en la capa de estructuras. Le vamos a decir en este caso que la vamos a dibujar con un polígono. Y luego en la opción de estructura le vamos a decir que no sea un macizo, sino que sea un perfil complejo. Perfil complejo personalizado, que si lo desplegamos podemos seleccionar la zapata a -0,65 que hemos dibujado previamente. Bueno, pues ahora lo único que tenemos que hacer es irnos a nuestra planta, seleccionar el punto que corresponde con la X roja que te comenté anteriormente, que es el punto de inserción, y vamos a construir nuestra zapata. Ya vemos que es como si fuese una viga normal. Botón derecho y le damos a OK para terminar. Le hemos terminado exactamente en ese punto. Si nos vamos al 3D, vemos que tenemos construido nuestra zapata corrida
poligonal. Sin embargo, vemos que ese material de hormigón no corresponde con el hormigón que habíamos elegido para nuestra viga centradora y para nuestra zapata. Ahí vemos que ese hormigón es un hormigón armado estructural, por lo tanto lo vamos a editar nuevamente. Nos vamos a opciones, perfiles complejo, gestor de perfiles, elegimos nuestra zapata y ahora sí, le damos a editar y vamos a cambiar ese hormigón desde la trama. Nos vamos a bloque de hormigón y le decimos hormigón armado estructural. Ahora sí, le damos a guardar, nos volvemos a ir a nuestro 3D y el material coincide perfectamente con el que estamos utilizando tanto para las vigas centradoras, para la zapata aislada y para nuestra zapata corrida. Lo único que nos faltaría sería añadir esa zapata que está a un nivel distinto. Bueno, nos vamos a nuestra planta baja y ahora lo que tenemos que hacer es el desnivel que existe entre las zapatas. Vemos que ahí hay un desnivel entre una zapata menos 0,65 y una nueva zapata más profunda, que es la que vamos a construir. Vamos a dibujar un elemento 3D también desde el gestor de perfiles y luego lo vamos a extrusionar. Para ello, en el gestor de perfiles le vamos a dar un botoncito que se llama duplicar desde la zapata a menos 0,65, ¿vale? Para no dibujarlo desde cero. Y lo vamos a llamar zapata a menos 1,45. Nos vamos a ir al botón de editar y ahí vamos a editar ese dibujo. Ya sabemos que esta zapata es un poquito más profunda, entonces lo que vamos a hacer es estirarlo. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ayudar de una línea auxiliar para ver hasta qué altura va a llegar esa nueva zapata. 1050 milímetros es la diferencia entre una zapata y la otra, por tanto sabemos que tenemos que extrusionar ese elemento hasta ahí arriba. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ArchiCAD nos permite extrusionar elementos 2D con un marco de selección. Si nosotros nos vamos a ese marco de selección, lo podemos hacer de una forma poligonal o con un rectángulo. En este caso, con un rectángulo, nosotros vamos a dibujar o a seleccionar con la herramienta de marco un rectángulo que nos incluya esos dos elementos que queremos estirar. O sea, vamos a hacer un stretch y lo vamos a estirar hasta llegar a ese punto de ahí arriba. Con el Shift seleccionado ya sabemos que me puedo mover ortogonalmente. Bien, esa es la nueva zapata, le vamos a dar a guardar, tiene una altura nominal de 1700, y lo que vamos a hacer ahora es irnos a nuestra planta baja y construir esa zapata en ese trocito de ahí. Para eso nos vamos a ir a diseño, nos vamos a ir a nuestra herramienta viga, igual que hemos hecho antes, nos aseguramos que está en estructura de carga, perfil complejo y vamos a elegir la zapata a menos 1,45, exactamente lo mismo que hemos hecho antes. La construimos desde ese punto, desde esa X roja que nos aparecía en el gestor de perfiles, que es el punto de inserción, botón derecho después de dibujarla y OK. Bien, si nos vamos al 3D, vemos que esa zapata se nos ha quedado a una altura, a la misma altura que la zapata anterior desde la base, por lo tanto lo que tenemos que hacer es bajarla. Para bajarla pinchamos el elemento y con el comando corto, control D, podemos moverlo desde ese punto hasta ese punto. También lo podemos hacer con el botón derecho, mover y arrastrar. Y vemos que se me produce ese salto. Se me produce un salto porque las zapatas están a distinto nivel. Vemos que nos sucede por la derecha y por la izquierda. Ese salto lo tenemos que corregir constructivamente con una nueva zapata, una zapata a desnivel. Para ello vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho antes. Vamos a duplicar esta zapata y en este caso le vamos a poner un nombre de zapata desnivel, que es la que nos va a absorber esa diferencia entre las dos zapatas. Le vamos a dar a editar y ahora vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes. Vamos a estirar, mejor dicho, ese elemento. Nos vamos a ayudar también con una línea auxiliar. Esa cara superior nos la tenemos, vamos a borrar esta línea que nos hemos dejado antes. Con el control D yo me muevo esta línea 250 y ahora lo que vamos a hacer es estirarnos ese elemento hacia arriba con el marco de selección, exactamente igual que hemos hecho antes. Nos estiraríamos ese elemento hacia ese punto y esa diferencia, que es de 800 milímetros, yo con M puedo medir 800 y pulso la tecla M, ya sabemos cómo se hace. Nos vamos a ir un momento a nuestra hoja de trabajo y si nos vamos a la sección vemos que efectivamente son 800 milímetros, he pulsado la tecla M otra vez, 800 milímetros la diferencia, ese desnivel que hay entre zapatas. Por lo tanto, en nuestro gestor de perfiles, esos son los 800 milímetros que hemos dado. Le damos a guardar, vamos a abrir un segundito la zapata menos 1,45
y vamos a borrar esa línea que nos habíamos dejado suelta por ahí, muy rápidamente, lo hacemos en un segundito, y le damos a guardar. Bien, si nos volvemos a ir ahora a nuestra planta baja, lo que tenemos que hacer es construir esa viga a desnivel. Vamos a ocultar la referencia para que no nos moleste, y vamos a ver que en ese salto entre las dos vigas es donde tenemos que construir nuestra viga nueva, nuestra zapata, que lo vamos a hacer con una herramienta viga. Ahí tenemos el salto indicado. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Igual que hemos hecho antes las zapatas. Nos vamos a diseño, nos vamos a herramienta viga y en este caso elegimos un perfil de zapata desnivel. La zapata desnivel la hacemos igual que hemos hecho antes. Vamos a hacer visible la referencia otra vez, pinchamos el punto de inserción donde queremos dibujarlo y en este caso va a tener una longitud de 600, que constructivamente funciona bien. Botón derecho, OK, para dibujar, para construir la zapata. Hacemos lo mismo abajo. Buscamos el punto de inserción, le damos una distancia de 600 a ese desnivel de zapata, botón derecho y OK. Bueno, ya tenemos ahí nuestra zapata dibujada que nos tendremos que mover hacia la derecha. Con control D seleccionamos el elemento y nos lo movemos a la derecha. Pero claro, ahora las zapatas se solapan. Si queremos estirar esa zapata anterior, ya sabemos que con Alt G desagrupamos para poder estirarlo, dejamos pulsado uno de los nodos y lo podemos estirar. Ahí vemos cómo se nos aparece la herramienta de estirar. Si nos vamos al 3D, vemos que esas zapatas de desnivel se nos han quedado un poquito por arriba, como nos pasaba antes, no importa, seleccionamos las dos y con control D para mover, pinchamos el punto superior, nos lo movemos hasta el punto interior y ya tendríamos perfectamente construida la cimentación de nuestro modelo. Ya hemos visto que tenemos unas zapatas aisladas, tenemos también unas vigas centradoras, lo hemos hecho con unas losas, con unos muros. Hemos utilizado unas vigas normales para estas vigas centradoras y con la misma herramienta viga, desde el gestor de perfiles, nos hemos construido un perfil complejo para construir todas estas vigas. Lo hemos hecho desde opciones, perfiles complejo, gestor de perfiles. Se nos abría esa ventana flotante desde donde nosotros podríamos elegir el perfil que queríamos y podíamos crear un perfil nuevo o duplicarlo, editarlo y asociarlo a un elemento constructivo. En este caso lo hemos asociado a la herramienta viga y hemos construido toda esa zapata perimetral. Bien, pues hasta aquí el contenido de la clase de hoy.